Hola, buenas tardes. Saludos. El día de hoy vamos a hablar acerca de Geburah y el nombre Gabriel. ¿Qué relación tienen ambos conceptos, ambas ideas? Eh, y también un poco más allá con respecto a eh, su valor numérico, su geometría y qué simbolismo podemos eh, encontrar representado en ambos conceptos, en ambas ideas, en el nombre incluso de Gabriel. Eh, Qué bueno que puedan participar de esta charla en vivo. Recordemos que estas conversaciones son en base a la gematria hebrea, sin embargo, no tienen un enfoque eh, específico acerca de una religión, sino que tratamos de que cada tradición, cada persona, cada individuo con su creencia le pueda dar su valor con respecto a lo que charlamos. Por supuesto que siempre respetando cada una del pensamiento eh, de cada uno de los que participa. Quisiera entonces dar inicio a esta charla. Recordemos que vamos a hablar acerca de Gabriel y Geburah. Voy a empezar a mostrar algún material que he preparado para este vivo. Primero, para, para entender un poco acerca de lo que es la Geburah en el árbol de la vida, tenemos que em, ver en el dibujo del árbol de la vida acerca de la emanación, las 10 emanaciones en el árbol de la vida. La Geburah es la emanación eh, número 5 que vemos en pantalla. Ahí no sé si se ve la imagen del árbol de la vida. Es decir, tenemos la corona, Keter, la emanación número 1, la sabiduría Jokmah, la emanación número 2, la Binah, el entendimiento, tercera emanación, la emanación del Gesed de la bondad, la cuarta emanación, la emanación de la Geburah, la quinta emanación relacionada con la fuerza, el rigor. De eso vamos a hablar hoy. Tenemos la emanación número 6, Tiferet, la emanación número 7, Nexat, la emanación número 8, Hot, la 9, Yosod y la 10, Malhut. Entonces vamos a hablar desde la emanación de la Geburah, de la fuerza, del rigor, del juicio, específicamente desde entender que la Geburah juega un papel digamos, de cierta manera de opuesto, que equilibra eh, el lado de la derecha del árbol, llamado el lado de la bondad. La Geburah se encuentra entonces equilibrando hacia el lado de la izquierda, hacia el lado del juicio, del Dim, que podemos ver en el árbol de la vida. Eso significa que cuando hablamos de Geburah, hablamos de juicio, de fuerza, de rigor, de valor, incluso de disciplina. Recordemos que los atributos en el árbol de la vida, además de considerarlos por su nombre como emanación, como hemos mencionado en este momento. También hay otra serie de nombres que acompañan a cada una de la emanación. Por ejemplo, a la emanación de la Geburah se le atribuye el nombre relacionado con Elohim, que es el nombre que aparece en el capítulo 1 del libro de Génesis, en cuanto a la creación, el acto de la creación, la obra de la creación. Elohim está relacionado entonces con la emanación de la Geburah, porque durante esta obra de la creación se lleva a cabo un juicio, es decir, una estructuración
de una materia abstracta, convirtiéndola en una materia manifiesta, según lo que comenta el libro de Génesis en su capítulo 1. También podemos atribuir a la emanación número 5 la idea de la Geburah, que significa fuerza. También le podemos atribuir el rigor, el juicio, lo podemos llamar de cierta forma también eh, cierto miedo, pahat, que tiene que ver con la idea de ese miedo hacia fuerzas restrictivas, ¿no? Que pueden incluso oprimir, que van de alguna manera ir hacia el lado opuesto, hacia donde va la bondad, es decir, el Hesed. Otro de las formas de referirse a la Geburah también es el fuego, la justicia, también tenemos cielos y también la noche, la oscuridad espesa. Estos son los llamados de alguna forma apodos de la Geburah, sobrenombres o formas de llamar este atributo número 5, esta puerta número 5, en el sentido de arriba hacia abajo, esta emanación número 5, en el sentido de abajo hacia arriba sería la puerta número 6. Por lo tanto, si consideramos ya un poco lo que hemos dicho acerca de cuál es la sustancia de la Geburah, es decir, el juicio, esta fuerza, esta restricción, esta disciplina. Entonces voy acá a hablar acerca precisamente de lo que significa pues esta relación entre el nombre Gabriel y Geburah desde un punto de vista de la palabra Geburah y la palabra Gabriel o el nombre Gabriel. Voy ahora a mostrar aquí a ver si se ve. Ok. Bueno, un poco la idea de la conversación es no explicar con detalle acerca de lo que es la emanación Geburah, la quinta emanación, la puerta número 6. Para eso se pueden remitir a los textos como Las Puertas de la Luz, de Rabbi Yosef Catilla, cabalista de la época medieval, entre otros que han escrito de una forma mucho más profunda acerca de lo que yo podría decir de la Geburah por este medio. Sí, la idea es más que nada charlar acerca de la relación que hay entre la palabra Geburah, que tiene estos atributos que estoy mostrando en la pantalla, como por ejemplo el atributo de la fuerza, como mencioné, el miedo, el dominio, el juicio, la oscuridad, el fuego, los cielos, y el nombre Elohim. Recuerden que el nombre Elohim en hebreo es, digamos, el que aparece, como repito, en el capítulo 1 del libro de Génesis. En las Biblias español se traduce como Dios. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ese nombre, Dios, es Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios, ¿no? Los cielos y la tierra. Ese es Elohim, como decía, en el árbol de la vida, vinculado a la columna de la izquierda. Entonces, Geburah se escribe Gimel, Bet, Vav, Resh, Hei. Esta palabra Geburah, que en principio tiene que ver con fuerza, comparte la raíz de digamos, la raíz hebrea con el nombre Gabriel. Entonces, de eso vamos a charlar un poco, vamos a tratar de entender de manera también, un poco también simbólica, hacia dónde nos lleva el nombre Geburah unido a Gabriel, es decir, cómo nosotros podemos entender esta impronta de la Geburah y de Gabriel en los tiempos modernos, ¿no? Bien, vamos un poco a continuar más con esto. Tenemos que, pues hemos dicho, Geburah, fuerza, miedo, dominio, juicio, y Elohim, entre otras cosas, ¿no? Estos son solo algunos de los nombres que podemos asociar a la Geburah. Vamos
ahora hablar acerca de Gabriel, que es un nombre interesante porque lo podemos relacionar pues a distintas tradiciones, como comento. De hecho, quien no tiene un amigo llamado Gabriel, ¿no? Es un nombre también muy utilizado en nuestra cultura occidental. El nombre Gabriel, sí que se escribe Gimel Beresh Yud Aleph Lamed, comparte esta raíz Gimel Beresh con la palabra Gebura. De esta manera, esta raíz, pues, indica pues, precisamente que el nombre Gabriel tiene que ver con la fuerza. ¿La fuerza de quién? La fuerza de él, de Aleph Lamed, es decir, de lo que podríamos traducir o lo que aparece traducido en las Biblias del español como Dios, es decir, la fuerza de Dios. Es decir, que la raíz GBR, o sea, Gimel Beresh, denota fuerza, heroísmo, superación y dominio. Es decir, que el nombre Gabriel tiene que ver entonces con la idea no solamente de una fuerza para romper cosas, sino también una forma de heroísmo y de dominio de aquellos obstáculos y de la superación de las cosas. El nombre de Gabriel también se asocia como ejecutor, también manifestador de cierta forma del juicio divino, del juicio de Dios. Este juicio no siempre como algo destructivo, sino también como una forma de manifestación de cierta manera de alguna abstracción, algún nacimiento, algún inicio, algún comienzo. De alguna forma se vuelve Gabriel una especie de iniciador también en los misterios, en los misterios divinos, en lo oculto. Por lo tanto, esta idea de asociarlo con la idea de ejecutor y manifestador abarca un amplio aspecto, digamos, un amplio rango de cosas, no solo como juicio, no solamente, como digo, como una especie de destrucción o de castigo. Entonces, Gabriel, asociado con estas ideas, podemos ahora entender cómo, por ejemplo, en los textos de Enoch, por ejemplo, en el libro de los secretos de Enoch, que es parte de la tradición de Enoch, em, de la cual ya hemos hablado en otras instancias. eh, por ejemplo, aparece citado, ¿no? Este nombre Gabriel. Y, por ejemplo, en el libro de los secretos de Enoch, una de las veces que aparece citado es, por ejemplo, aquí cuando dice, entonces me tomó Gabriel como una hoja llevada por el viento, me levantó en vilo y me colocó ante la faz del Señor. Y vi al Señor cara a cara, su faz irradiaba poder y gloria. Era admirable y terrible e inspiraba a la vez temor y pavor. ¿Quién soy yo para describir la esencia inabarcable del Señor? Dijo Enoch. ¿No? Recordemos que hay todo un desarrollo en cuanto a la tradición de Enoch a partir de esta elevación que tiene Enoch en el libro de Génesis, y es todo este desarrollo de Enoch como una forma de individuo que se transforma en los mundos invisibles a través de de una experiencia mística, una experiencia con lo trascendental, se encuentra narrada en estos libros de Enoch, de los cuales estoy tomando esta cita, sobre todo para ver que la figura de Gabriel aquí actúa como una forma también, como les comentaba, de iniciador, de revelador, de ejecutor de juicios, es decir, de visiones es decir, visiones tiene que ver con manifestar en el entendimiento del individuo algo abstracto, algo que antes no se podía ver, no se podía entender, no ver, entender, comprender. De cierta manera, Gabriel actúa transmitiendo, ¿no? esta noticia, esta visión, llevando, conduciendo al individuo, en este caso a Enoch, hacia una serie de experiencias. Eh, bueno, en este caso, cuando hablamos de Enoch, debemos también pensar en que es una tradición formada digamos, en la periferia de lo que es la Biblia hebrea, ¿no? Se encuentra dentro
de la Biblia hebrea, es decir, me refiero a la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, eh, sino que pues la podemos encontrar de otra forma a través de probablemente de un desarrollo posterior en donde ha participado tanto el judaísmo como el cristianismo. Entonces, eh, bueno, esto es uno de los papeles que toma Gabriel, ¿no? Como revelador, iniciador, que conduce a Enoch hacia algún lugar, ¿no? Dice que lo coloca ante la faz del Señor. Tal es la labor de Gabriel que tiene esa capacidad de llevarlo ante la faz del Señor y allí lo ve cara a cara, ¿no? Digamos, para que entendamos el poder de una fuerza como Gabriel. Sin embargo, en lo que es en los textos bíblicos encontramos el nombre de Gabriel en el libro de Daniel, en capítulo 8 y 9, cuando dice, por ejemplo, Daniel, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Más adelante, en el capítulo 9, de la misma manera, Gabriel aparece mostrando, enseñando acerca de una visión. Aún estaba hablando en oración y aquel varón, Gabriel, al cual había visto en visión al principio, volando con presteza, me colocó como a la hora del sacrificio de la tarde, me hizo entender y habló conmigo y dijo, Daniel, ahora he salido para hacerte entender la declaración. Al principio de tus ruegos salió la palabra y yo he venido para enseñártela porque tú eres varón de deseos, entiende pues la palabra y entiende la visión. Gabriel entonces permite a Daniel alcanzar el entendimiento. Y si nos vamos al árbol de la vida, vemos que precisamente esta fuerza, este rigor, esta Geburá se encuentra en la columna de la izquierda en el árbol de la vida, la cual se encuentra conectada, unida, ¿no? De abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo con la emanación número 3 de la Binah, el entendimiento. Por lo tanto, hay una relación, una estrecha relación a través de esa columna de la izquierda entre el entendimiento y el poder ejercido por esta raíz como Gimel Beresh, pero atribuida en este caso al papel de Gabriel como precisamente como aquel que enseña, le muestra esa visión, le explica, lo hace entender a Daniel, lo hace de alguna manera fijar aquello que está en las nubes, volátil, aquello que está vagando, aquella abstracción que probablemente sin el poder, la fuerza, la estructura, la restricción que le transmite Gabriel a esa abstracción, no podría Daniel entender, comprender, acercarlo hacia lo más práctico, hacia la tierra, lo que está experimentando, ¿no? Según el texto de Daniel. Bueno, no voy a entrar más en detalle acerca del texto de Daniel y sobre, digamos, su posible relación literaria, ¿no? Como utilizando argumentos literarios de la misma manera como aparecen de cierto modo en los libros de Enoch. Pero sí, si vemos, pues se trata de una manera simple, para decirlo, de individuos buscando visión de lo trascendente, ¿no? Buscando visión de lo trascendente a través de seres invisibles, portadores de ciertos poderes, de ciertos atributos que le permiten acercarse a obtener estas visiones que incluso a Enoch lo coloca cara a cara con el Señor. Entonces, tío, hay, entre otras cosas, en común tienen estas formas literarias de índole o de tipo apocalíptica, es decir, de revelaciones. Entonces, sobre todo entendiendo que esta forma o este nombre, Gabriel, se vincula de cierta forma a restringir, ¿no? esta visión
de Daniel en este caso, para decirle, esto es como lo debes entender. Es decir, esta es la estructura, este es el mecanismo, esta es la forma, como puedes entender esto, probablemente en un lenguaje que Daniel comprendía, ¿no? Entonces, además de eso, ya si nos vamos a la gematria del nombre de Gabriel, que es Gimel, Bet, es decir, el nombre Gabriel, que se escribe Gimel, Bet, Resh, Yud, Aleph, Lamet, tiene gematria 246. Nos lleva también hacia a un escenario que es el desierto, porque 246 es también la gematria de Mikbar, que es la palabra desierto, ¿no? Men, Dalet, Beresh. Mikbar, desierto, tiene la gematria 246, que la sumatoria de los valores de las letras hebreas Men, Dalet, Beresh es 246, el mismo valor numérico que tiene Gabriel en su forma Gimel, Beresh, Yud, Aleph, Lamet. Entonces, la idea del desierto, por ejemplo, más allá digamos, del sentido literal de lo que es un desierto, un lugar que de cierta manera restringe, sofoca, transmite fuego, restringe evidentemente porque no podemos, digamos, movernos de la misma manera en un desierto que en un lugar más húmedo, ¿no? Entonces, esto, pues, digamos, ya en lo más simple, el desierto es decir, es de alguna manera una forma de restricción, pero no siempre va hacia un lugar de restricción en el sentido de castigo o de algo que se deba o que se tiene que padecer, sino que muchas veces el desierto también implica una restricción, un lugar apartado, un lugar en donde en realidad lo que se restringe es precisamente la influencia externa, de manera tal que aquello que está en el desierto pueda, de alguna manera, poder alcanzar algún tipo de reflexión o de profundidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta palabra Mikbar, desierto, aparece entre otros muchas partes de la Biblia hebrea en Números 32:13, relacionado aquí ya con la ira del Eterno, la ira del Eterno, es decir, la ira del nombre de 4 letras, del llamado tetragramatón, o el nombre que se escribe con la Yud, luego una Hei, luego una Baf y terminando en una letra Hei. Esa ira del Eterno se encendió contra Israel y lo hizo andar errantes 40 años por el desierto hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal. Aquí entonces vemos el desierto como un escenario de el juicio de Dios, como una especie de purificación del pueblo de Israel cuando los hizo andar errantes y luego de esos 40 años, ese tiempo de purga, ¿no? de purificación, logran entonces llegar hacia otro lado, ¿no? Entonces Gabriel tiene esta relación con el desierto a través del número 246. Volvemos entonces a la idea inicial. Gabriel tiene una relación a través de su raíz con Geburah, es decir, con la fuerza, o esa fuerza que está en la columna de la izquierda en el árbol de la vida, que habla de juicio, restricción, una restricción que no solamente aplica una justicia, que puede generar, por supuesto, que algún percance hacia el ajusticiado, también, por otro lado, ese juicio también implica estructuración, creación, formación, acción, valor, entre otras cosas, ¿no? Por otro lado, cuando vemos que esta raíz de Gabriel y Geburah, que es Gimel Beresh, es decir, la G, la B y la R, eh,
es la misma, es decir, Gabriel y Geburah tienen esta raíz tiene valor numérico 205. Es decir, la Gimel tiene valor numérico 3, la Bet 2, la Resh 200, eso suma 205. 205 es un número que también es el valor numérico de la palabra Har. Es una palabra también que aparece en distintos ámbitos de la Biblia hebrea, y no solamente de la Biblia hebrea, como ven en pantalla, la imagen que aparece aquí es una imagen relacionada con ya con la tradición más de la alquimia tradicional, de la alquimia clásica, ¿no? Entonces, de cierta manera, esta idea de la montaña, que también es en la Biblia hebrea, es el Sinaí, por ejemplo, eh, la podemos ver ya aquí de cierta manera en lo que es esta idea de la montaña, donde también vamos a hacer em, una relación eh, con lo que tiene que ver o lo que tiene que ver con la montaña como símbolo. Es decir, la palabra Har, montaña, tiene valor numérico 205, al igual que la raíz triliteral, la raíz de 3 letras de Geburah y Gabriel. Y la palabra Har, o sea, montaña, aparece, entre otras cosas, en textos como el Éxodo 24:18, que es la cita que está en pantalla. Allí dice, y creo que ese número 8 me parece que está de más allí. Ahí tendría que ser, ahí va a ser una comilla, así que ese 8 no va allí. Voy a leer la cita. Dice, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches, ¿no? Vemos de vuelta el 40 aquí, el 40 del desierto. Ahora lo vemos, este 40 cuando Moisés subió al monte, a la montaña, al Har 205. Esto aparece en el Éxodo 24:18, ¿no? Este es el relato del pueblo, el pueblo hebreo en el desierto. Entonces, asciende a la montaña, ¿no? Y esta idea de ascender a la montaña es lo que tiene una relación con esta imagen que está en pantalla, que de cierta manera lo voy a abordar como un símbolo de lo que es el ascenso espiritual, o el ascenso del alma, o el ascenso, si quieren llamarlo, incluso psicológico, del individuo. Es decir, de cierta manera, el ser humano experimenta cierta serie de procesos, algunos de manera natural, otros de manera inducido, que le permiten poder tener ciertas experiencias que le va a permitir reflexionar acerca de cómo accionar en algunas situaciones que se le presenten. Es decir, gana cierta experiencia, cierto conocimiento y práctica de cómo tener cierto dominio, geburá, juicio, restricción en su vida, ¿no? Además de que la montaña más profundo en esta imagen habla del camino del héroe, el camino iniciático, el camino del ascenso a través, aquí vemos 7 etapas, probablemente relacionadas con los 7 planetas antiguos, ¿no? Para los que nos gusta la astrología antigua, pues vemos allí un simbolismo precisamente con lo que es los procesos ya dentro de lo que es la tradición de la alquimia, relacionados con ciertos cambios en la materia y en el individuo, ¿no? Entonces, esta montaña, más allá de tener que ver con una tradición o con si es Sinaí, etc., la montaña en realidad es un símbolo que se encuentra de alguna manera presente en distintas culturas, en distintas tradiciones, de distintas formas,
haciendo alusión a ideas que tienen algunos puntos en común. La idea de que Moisés subió al monte tiene que ver con un encuentro de Moisés con Dios en un punto alto en donde el resto del pueblo no puede llegar y solo Moisés puede ascender. Y luego de un ascenso hay un descenso, incluso Moisés desciende con el rostro iluminado, hablando también de cierta iluminación que permanece luego de ese ascenso. Por lo tanto, pues es un periplo, es un viaje, es lo que a veces, y creo que en algún vivo hablé respecto a lo que es el viaje del héroe, ¿no? Como una experiencia que nos sucede a todos los individuos, relatado de otra forma, desde otra perspectiva, no desde la tradición ni la Kabbalah, ni de la hebrea, ni de la alquimia, ni nada de esto, sino desde una forma de leer los mitos, esto del viaje del héroe, que también apunta a la idea de cierta forma del ascenso a una montaña. Entonces, repito, la palabra montaña, Har, está relacionada a través de la gematria con la raíz de la palabra Geburay Gabriel, que es Gimel Beresh, es decir, GBR, que digamos, es la raíz, es lo que le entrega la impronta de fuerza, fortaleza, porque esta misma raíz que tiene este valor numérico aparece en otras palabras, incluso del hebreo moderno, que tienen que ver con superación, tienen que ver con hombre fuerte, o por supuesto que valentía, tiene que ver incluso con el héroe, ¿no? Que es el gibor. El gibor es el héroe, el protagonista, el importante, precisamente en el hecho del camino del héroe, ¿no? Que hablaba, ¿no? Ese gibor también es una palabra con la misma raíz, es decir, GBR, es decir, Gimel Bet Resh 205, que nos conecta con la palabra montaña, Har, a través de su número, no de su raíz, de su número, 205. Y esa montaña que también no es solamente un símbolo de ascenso hacia la cima, también la podemos encontrar como una montaña que tiene un espacio en su interior. Esa es otra forma de verlo, porque si vemos la montaña como un ascenso, como vimos en la imagen anterior, también podemos atribuirlo, relacionarlo con un árbol, esa montaña de ascenso como un árbol. La imagen anterior tenía 7 escalones y luego otra serie de cosas. Estos 7 escalones también son relacionados con las 7 sefirot inferiores. Este árbol o esta montaña, que es un camino hacia la cima, también se relacionaría con la escalera, a nivel simbólico me refiero, a nivel de imagen simbólica, pero también la montaña en su interior tiene información. El interior de la montaña también tiene importancia porque permite de alguna manera también poder encontrar la profundidad de ese camino. De hecho, vuelvo a la imagen anterior, en la imagen anterior también tenemos el interior de la montaña como la entrada hacia el ascenso. Es decir, allá hay un individuo con los ojos vendados, simbolizando pues la ignorancia, el desconocimiento o no poder ver esa montaña simbólica y que de alguna manera siguiendo un animal relacionado precisamente, ¿no? con estos caminos. Me recuerdo a la liebre que sigue Neo en Matrix, ¿no? Neo sigue una liebre, un conejo blanco en Matrix, cuando sale de su pieza para ir al encuentro de Trinity y entrar en contacto con esa verdad que le estaba buscando. Y en la imagen vemos pues este individuo entrando por ese agujero de la montaña, que está en el interior de la montaña, es decir, que el interior de la montaña también, ese interior tiene una esencia espiritual que de cierta forma requiere, como vemos en esta otra imagen, también de un trabajo, una labor, una disciplina, una fuerza para poder, como está en la imagen, los
los individuos cavando, ¿no? Cavando, cavando, cavando con constancia y con fuerza. Bien, pero entonces, la montaña como con su relación simbólica con la Geburá, que dijimos Geburá, tiene que ver con la fuerza, y esta emanación número 5 también se relaciona con el miedo, el pahat, el dominio, el juicio, es decir, el din, la oscuridad, fuego, cielos, Elohim, también falta Laila también como noche. Entonces, y esta relación con la montaña nos permite entonces entender que la montaña requiere, o afrontar esta montaña requiere de esa fuerza. Ahora voy a leer un poco acerca de un libro que probablemente quizás algunos tengan, que es el Diccionario de Símbolos de Juan Cirlot, que es un diccionario de símbolos muy útil para poder buscar y entender símbolos desde perspectivas distintas. En su definición de montaña como símbolos, voy a colocarme aquí. Voy a leer la definición de montaña como símbolo, ¿no? De este diccionario de símbolos, que es este precisamente, ¿no? Dice así. Dice que montaña se refiere a una elevación interna o transposición espiritual de la idea de ascender. En la alquimia, que he mostrado imágenes de la alquimia en esta exposición, en la alquimia, de otro lado, se refiere casi siempre a la montaña hueca, cuya caverna es el horno de los filósofos en el sentido de su significado es el amante de la sabiduría, el amante de la Jokmah, amor, Jokmah. La verticalidad del eje principal de la montaña, de la cima a la base, la identifica con el eje del mundo y en lo anatómico con la columna vertebral. Es decir, que la montaña nos pone a la vista la idea de lo vertical con respecto al horizontal. No solamente como la columna vertebral, sino lo vertical con respecto a lo horizontal, lo que se eleva con respecto a lo que ocupa una posición en el horizonte, en la vista continua, ¿no? Dice además de que la montaña tiene un carácter sagrado a nivel simbólico, es decir, a nivel colectivo, como humanidad, respondiendo a la idea de masa como expresión del ser y la verticalidad. Como en el caso, por ejemplo, del árbol cósmico, el emplazamiento de esa montaña, símbolo, es el centro del mundo. Casi todas las tradiciones tienen ese profundo símbolo. La cima de la montaña cósmica no solo es el punto más alto de la Tierra, es el ombligo de la Tierra, el punto donde dio comienzo la creación, la raíz. El sentido místico de la cima proviene también de que es el punto de unión entre el cielo y la tierra. Acá tenemos dos cosas también interesantes, que es la primera, la idea de que la montaña también nos conduce a la idea del centro del mundo, de la raíz de las cosas. El centro del mundo, en el caso de cuando Moisés sube la montaña, pues llega a ese centro del mundo que es, pues, lo que puede ver en ese fuego, ¿no? Que contempla. Y por el otro lado dice que también la montaña nos habla como un punto en donde se unen el cielo con la tierra, como lo vertical con lo horizontal. La unión del cielo y la tierra entonces se produce en esa montaña y no tiene un valor hasta que el individuo hace el viaje en donde a través de ese viaje, de ese periplo, asciende a la cima de la montaña, en este caso Moisés asciende a la montaña y tiene esa contemplación, esa revelación, se le muestra la divinidad como fuego. Fuego es otro atributo relacionado a la Geburá. Por lo tanto, también relacionamos el fuego con esa raíz de
de Gabriel, ¿no? De valentía, en este caso, de fuerza, de valor, de valentía y entre otras cosas, de heroísmo. Por otro lado, dice que en general la montaña, la colina, la cima están asociados a la idea de la meditación, la elevación espiritual, la comunión de los santos. En los emblemas medievales, el monte de la salud se representa, para mejor definirlo, como una figura simbólica complementaria encima. Flor lis, estrella, creciente lunar, cruz, escalera, corona, círculo, triángulo, número 3, etc. Es decir, que la montaña se asocia con la meditación, que podemos entonces ahora relacionarlo también, que esa fuerza, esa fuerza de la cual hemos hablado de Geburah y de Gabriel, permiten pues empujarnos en el ascenso hacia esa cima, esa montaña, pero que esa fuerza es el empuje, es el motor, digamos, el combustible del motor, pero que finalmente la cima es otra. La cima, en el caso en el árbol de la vida, lo que estamos hablando aquí, con respecto a la Geburah, ¿no? Como emanación del árbol de la vida, a esa cima, es lo que está más arriba incluso del Gesed, que es la Binah. Es decir, ya entraríamos a hablar de lo que es lo que se habla como 50 pórticos de la Binah, etc. Pero veámoslo como aquella raíz de la cual se hacía referencia en el diccionario de símbolos, es decir, la Binah como raíz de la manifestación, la Binah como raíz de la manifestación, la cual encabeza como una especie em, de parte superior de la columna del juicio, en la cual la Geburah ejerce una acción de fuerza para no solamente restringir y castigar y oprimir, sino también para empujar, alimentar ese motor que permite transportarnos por esa montaña simbólica a la cual hemos hecho referencia y a la cual también hace referencia a los textos que comentamos, como el libro de Daniel y el libro de los secretos de Enoch, con respecto ya no a una montaña, sino a Gabriel como una especie de iniciador, de revelador, de maestro, de el profeta que está ascendiendo en la experiencia, Daniel o Enoch, para de cierta manera transmitirle esa biná, ese entendimiento de aquella visión que ha experimentado, ¿no? Entonces, de cierta manera, de cierta forma, esta Geburah, Gabriel, conducen a esta cima, a esta biná, a este entendimiento, entre otras cosas, porque precisamente es en esa cima, en ese entendimiento, en esa experiencia o en ese punto del viaje por la montaña, del viaje a través de la montaña en ascenso, como lo queramos llamar, con esa fuerza, con esa valentía, con ese protagonismo, con ese dominio, con ese heroísmo, para poder sortear los obstáculos, como en el camino del héroe, también saber caer y ponerse de pie. Entonces, es en esa cima en donde se revela. ¿Se revela qué? Pues la divinidad, como vemos aquí en esta obra del siglo XVIII, es una obra que representa pues, precisamente el encuentro de Moisés con aquella divinidad como fuego, un atributo también relacionado con la Geburah, con la fuerza, que se relaciona con el nombre Gabriel a través de su raíz. Así que bueno, eso es, digamos, lo que quería charlar con ustedes el día de hoy, hablarles un poco acerca de este vínculo, de esta relación de Gabriel, Geburah y la montaña ya no solamente como
una forma de recordarnos acerca del Sinaí, sino también la montaña simbólica, ¿no? Y la montaña que ya no es solamente un relato histórico, sino que se convierte en un relato vivo, como si todos los días estuviéramos en una montaña, probablemente todos los que estamos aquí conectados, estamos pasando de cierta manera por ese viaje a través de esa montaña. Y bueno, la idea es de esta conversación pueda de alguna manera ayudarles ya no solamente, no por lo que digo, sino por a dónde pueden por allí buscar más información que nos permita ir adquiriendo entendimiento acerca de cómo esta montaña opera, trabaja, eh, no como algo, no solamente como algo que únicamente tiene que ver con un relato, un texto, sino que está vivo en el cielo, está vivo a través de los días, de los 7 días, de las estaciones del año, a través de los cambios de climas, a través de, pues precisamente, ¿no? Los cambios de estaciones, entre otras cosas, ¿no? Y nuestros ánimos también, cambios de ánimo. Entonces, bueno, eso es un poco la idea de Gabriel y Geburah. Voy a leer si hay alguna pregunta para intentar eh, responderla, si no, doy por finalizada la conversación o la exposición. Bueno, voy a dar por finalizada la exposición. Le agradezco a los que han podido escuchar y recuerden que este video lo vamos a subir en nuestro canal de YouTube para quienes lo quieren ver completo. Hemos hablado acerca de la relación de la Geburah con el nombre Gabriel y hemos llegado a la montaña como camino espiritual. Entre otras cosas, la montaña o el monte, como aparece en el Har Sinaí, en el monte Sinaí, y otras montañas, otros montes que más allá de lo literal nos revelan una suerte de camino de trascendencia, ¿no? Así que le agradezco mucho su tiempo y nos vemos en otro vivo, en otro momento, la próxima semana. Les deseo mucha paz, que estén muy bien. Saludos.